Amigos de nuestra sección de Economía de Noticias en Vivo, le damos la bienvenida a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Gracias por acompañarnos. Muchos temas que abordar en este momento. Ya en el último trimestre de este año, ¿cuál es la capacidad instalada promedio que está utilizando el sector empresarial? Porque a lo largo de 2019, sobre todo a partir de marzo, cuando el primer apagón, hemos recibido información de organizaciones empresariales como Consucomercio, con Industria, acerca del cierre, las limitaciones de las empresas para operar, y a eso se han sumado algunos otros elementos como la profundización en la caída del poder adquisitivo como consecuencia de la hiperinflación. Al día de hoy, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen? A ver, Jessica, gracias por la oportunidad. Sin duda alguna, la radiografía es la peor radiografía de la historia de la empresa venezolana. Tienes a una industria trabajando, según su última encuesta de coyuntura, un 19% de su capacidad instalada, de la poca empresa que queda. Recordemos que en el sector industrial se redujo de casi 13.000 a apenas unas 2.600 empresas en los últimos 20 años. Tenemos un sector comercial que, dependiendo la región donde vayas, puede estar detenido en un 50, 60, hasta un 80%, como ocurre en algunas regiones. Tenemos un sector primario trabajando un 25% de sus capacidades históricas. Tenemos un sector turístico que, bueno, no tienes conectividad con el mundo, hoy en día los vuelos nacionales se redujeron porque la demanda no está respondiendo a la oferta que existe por el bajo poder de consumo. Tenemos un sector financiero en términos de banca y seguros, y aquí quiero hacer un inciso, de los más modernos del continente en la década de los 90, con dinamismo, con inversión y con unos productos súper novedosos para el momento, ¿no? Y hoy es la más deprimida posiblemente del mundo, con capacidades prácticamente ínfimas para poder financiar o proteger el patrimonio y la inversión en Venezuela. En definitiva, es una radiografía de un país que no llega a 20% de sus capacidades. Tienes una industria petrolera que maneja el sector público con alguna alianza con sectores privados internacionales o nacionales, pero que aguas abajo genera una gran cantidad de actividad que está total y completamente detenida. Para precisar, el sector privado en el país, o el sector productivo en el país, está operando con el 20% de la capacidad instalada. Correcto, de lo que pudiésemos, de lo que fuimos, pero sin imaginar ni siquiera lo que podríamos ser, porque no tiene nada que ver lo que se proyecta en una Venezuela distinta, de respeto a las libertades, a la libre iniciativa, a la propiedad privada, entendiendo un proceso de modernidad y entendiendo un modelo que no deje de ser rentista y pasando a productivo. Por ejemplo, en el pasado éramos autosustentables con alimentación, pero es que en el futuro, aplicando innovación y transformación digital de los procesos, tú puedes estar verdaderamente siendo un principal ingreso en divisa el sector primario, desplazando al sector petrolero o diversificándose conjunto con el sector petrolero como un ingreso de divisas. Y eso hoy está años luz de nuestras posibilidades porque no hay voluntad política de que eso ocurra, ¿no? Y esta estimación es un promedio, pero sin duda hay sectores económicos más afectados y también hay regiones mucho más afectadas. El sector de la construcción, Jessica, el sector de la construcción está detenido en un 96% según cifras de la Cámara Venezolana de la Construcción, que avala, por cierto, las últimas cifras del Banco Central de Venezuela. Y entendemos que lo que dinamiza el sector construcción en términos de generación de empleo, bueno, en cualquier país del mundo es vital tener un sector constructor activo. El sector inmobiliario, ante ese temor bien infundado de la pérdida de la propiedad, porque bueno, por el tema de ubica tu casa y por todo el entramado legal que existe, hoy el sector inmobiliario está totalmente detenido. Entonces, ni se venden, hay muy poca compraventa de inmuebles, pero mucho más, hay menos alquiler de inmuebles. Y recordemos que las sociedades se activan sobre la base del alquiler. La familia, que bueno, cuando se empieza a formar, es ahí la primera oportunidad. En definitiva, Jessica, es una radiografía de un cuerpo extremadamente afectado de una multiplicidad de enfermedades con una sola causa, que es una ideología política. Al revisar las regiones, ustedes acaban de estar como líderes de Fedecámaras en el estado Zulia. Sí. Es la entidad más complicada del país en cuanto a servicios básicos, en cuanto a escasez de gasolina. En este momento está atravesando una dificultad muy seria. ¿Qué diagnóstico traen de esta reunión que acaban de sostener con sectores productivos del estado Zulia y qué propuestas hay para esto? Antes de hablar de la reunión, tenemos que decir a quienes nos ven en Venezuela y en el mundo que si tuviésemos la posibilidad de declarar el estado Zulia en emergencia,
para ejecutar acciones, habría que hacer emergencia y algo más que no sabemos cómo conceptualizar. Porque en el Zulia confluyen lo peor de todo de los problemas del país. Una crisis de gasolina que está deteniendo el aparato productivo, un problema, vas por las calles frente a la zona gubernamental y consigues gente con pacas de dinero cambiando efectivo, o sea, informalidad, ilegalidad, cortes de luz de 12 horas, plantas que tienen que trabajar de madrugada porque es la hora en que le llega la luz, ocupación de grupos irregulares que le está haciendo la vida imposible a nuestros ganaderos, que son los ganaderos que principalmente surtían la proteína al país. O sea, el estado Zulia está, sector petrolero en el piso, un aeropuerto que ni siquiera agua tiene y la fetidez de los baños es algo... Esto hay que resaltarlo, porque el estado Zulia pudiese ser, en algún momento, hasta de forma jocosa, se hablaba de la República Independiente de Zulia, porque tenían todas las condiciones para ser independiente en términos económicos. Pero es que resulta que hoy requiere de la mayor ayuda humanitaria de todo el país. Entonces, ahí, además de discutir o ir al empresariado zuliano, bueno, se trabajaron temas como el informe de la OIT, como qué acciones tomar con referencia a la ley de impuestos a los grandes patrimonios, que tiene un título, sin duda alguna, bastante de punch político para que no haya, pero la realidad es que está afectando al ciudadano, persona natural, que hoy va a tener que pagar, o el extranjero que se tuvo que ir por falta de condiciones y trabajo y dejó su apartamento vacío, y hoy va a tener que pagar un impuesto a patrimonio por algo que ni siquiera le produce. En el caso del Zulia, tenemos que hacer prácticamente una pausa, pero en el caso del Zulia, el sector productivo, en las condiciones que describe en este momento, ¿cuánto tiempo puede operar el sector productivo que se mantiene allí? Nos lo responde al regreso. Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, nos acompaña en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Regresamos.